Bienvenidos a Tago en línea. Soy Tatiana Gutiérrez, historiadora y docente. Y en este espacio vamos a reflexionar sobre educación desde una mirada histórica, crítica y contemporánea. Hoy nos hacemos una pregunta muy esencial. ¿Qué entendemos realmente por educación? Un concepto que parece claro, pero que cambia según la época, el contexto y también las experiencias. Para dialogar sobre esto nos acompaña Jonathan Vera Quintero. Jonathan es un artista digital e ilustrador profesional, con casi 10 años de trayectoria en diferentes países y en Colombia. En el campo educativo ha impartido conferencias y mentorías en ilustración digital, incluyendo también procesos formativos con estudiantes neurodivergentes en formación técnica multimedial en Costa Rica. Además, es un músico y con ello ha formado musicalmente a niños, jóvenes y adultos, tanto de manera independiente como en fundaciones con población vulnerable. Jonathan, gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Es un placer y un gusto estar aquí, compartir algo de lo que podemos charlar y dar algunas opiniones acerca del tema que tienes hoy. Quiero iniciar con la pregunta central de este episodio. Desde tu experiencia, tanto artística como pedagógica, ¿qué es la educación? Una pregunta con muchos matices, pero bajo mi concepto, educación es para mí el acompañamiento y el soporte en diferentes herramientas que se puedan brindar con el fin que el individuo llegue a tener autonomía en lo que se esté impartiendo, a grosso modo y a grandes rasgos, ¿no? Opinión también reflexiono y planteo que la educación surge como una necesidad humana que tenemos al transmitir saberes, ¿verdad? Para garantizar continuidad cultural. Educación es algo más como una condición universal. Desde tu experiencia, ¿educar es conversar saberes o es transformarlos? Para mí es mitad y mitad, porque sí que se conserva, ¿cierto? El saber, pero también quien esté educando debe de tener siempre presente que el conocimiento que se está transmitiendo debe tener como parte de esa información también algo que le permita al individuo lograr transformar o conmutar eso que está recibiendo. Porque si no, pues tal vez no hacemos la labor completa, ¿no? Debe de poder adquirir el conocimiento, pero también debe tener la capacidad de reflexionar sobre él. También tener en cuenta de que desde la historia el concepto no se mantiene uniforme, sostiene que los conceptos no son estáticos, cambian en su contexto y según sus condiciones históricas, sociales, políticas, culturales. Tu experiencia, Jonathan, ¿cómo percibes esa transformación del concepto de educación en estos últimos años? La educación que nosotros recibimos es de alguna manera una educación carente de muchas cosas. Ha cambiado el concepto de educación, pero siempre que pienso en ello, siempre tengo como mis dudas entre si estamos haciendo el cambio de manera correcta, porque al haber implementado como tantas variantes en las cuestiones educativas, veo que esto que estamos pensando se piensa deliberadamente desde la zona en la que nosotros también tenemos, ¿no? No solamente es una cuestión moral, sino que tal vez nuestra educación es de esa manera y se transforma de esa manera porque nosotros hemos pasado por diferentes puntos de inflexión a nivel histórico y eso también hace que el concepto de educación cambie siempre, ¿no? Solo que pues a veces uno delibera un poco sobre ello y encuentra uno matices, ¿no? Y entre esos matices hay cosas buenas y cosas malas, pero el concepto sí que es bastante cambiable. En ese sentido, ¿tú crees que el arte y la música amplían el concepto tradicional de educación más allá de lo académico? Indiscutiblemente. Quien hace arte de corazón siempre lo debe hacer con el fin
de transmitir algo y de confrontar su realidad, de exponerla. Y eso de alguna manera entra a ser disruptivo, entra a ser confrontativo. Y esa misma forma de pensar el arte ayuda a que uno le pueda transmitir esa misma eficiencia y esa misma condición al saber, ¿sí? Las artes en general, no solamente para hablar de la música, siempre van a tener como esa propuesta así bastante afilada, pero necesaria para que las cosas den un pasito hacia adelante, ¿no? Entonces sí, yo sí siento que las artes hacen mucho por las cuestiones educativas. Ahí pues tenemos, por ejemplo, una de las teorías de Howard Gardner en el que entendemos que existen múltiples inteligencias y de esta manera podemos decir que tú has trabajado con estudiantes neurodivergentes y con personas de distintas edades. En este sentido, ¿cómo impacta esa diversidad en la manera en que entiendes la educación? Eso es no sé si poderle llamar bendición o una de esas riquezas que le da a uno la vida, de poder trabajar con gente tan diversa, en especial los niños neurodivergentes y los niños de escasos recursos, porque entiendes contextos duros, pero también contextos totalmente reales que te ciñen y que te ponen como una camisetica en la que tú te das cuenta de que hay un privilegio enorme en poder acceder a la educación. La experiencia con los nenes neurodivergentes es súper enriquecedora, ya que en lo que yo impartí ya ellos habían hecho toda su formación primaria y secundaria, y yo lo que estaba era dando como una charla ya a adolescentes, jóvenes que estaban intentando ser algo más que simplemente bachilleres. Esa diversidad sí impacta, y cuando uno educa, cuando uno da algo, un saber, adquiere muchos matices, no solamente para la vida de uno, sino también la persona que lo recibe también los adquiere, ¿no? Entonces, sí, hay un impacto enorme en esa diversidad, ¿no? ¿Dirías que la educación es más un proceso de descubrimiento que de instrucción? Sí, yo sí, pero lastimosamente, a ver, cuando arrancamos las primeras preguntas, yo decía que para mí, pues, o parte de ese significado que uno le da a la educación está en llegar o darle ese acompañamiento a la persona para que sea una persona autónoma, pero lastimosamente con muchas de las realidades de los sistemas educacionales, uno ve que es como al contrario, ¿no? En vez de ser una persona autónoma, es más bien como una persona autómata. Tal vez sea parte de los modelos educacionales que tenemos. Personalmente creo que son procesos de descubrimiento y que es deber y menester del educador, del profesor, tener y dar siempre las herramientas para que ese conocimiento sea de esa manera. Entrando más como en la era digital, como en el contexto de la educación en el siglo XXI, podemos ver que las personas tenemos mayor acceso a la información y asimismo al conocimiento. En este sentido, el conocimiento se ha vuelto más rápidamente obsoleto desde el conectivismo que ha propuesto George Siemens. El aprendizaje ocurre en red. Él habla de que el aprendizaje es como una forma de tener como varias conexiones de las redes sociales, y quería preguntarte desde tu experiencia con clases virtuales, ¿qué define la educación en entornos digitales? Yo creo que redefine la accesibilidad a la que hablábamos ahora, nuevamente, ¿no? Conectando preguntas y respuestas que hemos dado en nuestros países, ¿no? En nuestras zonas. Estos medios digitales nos permiten como acortar distancias, tiempo, que es como lo más importante que tiene cada persona, y yo creería que es como lo más importante, que es que podemos acortar esa brecha, estar enfrente de quien sí necesita las cosas, y con toda la brevedad y con toda la urgencia lograr que esa persona no se vea atrasado por las condiciones de su país, por la situación de su zona. La realidad es que también para personas que ven mejores oportunidades
o cierta información de calidad en otros lugares, antes había que viajar. Ahora no necesitamos viajar para recibir ese conocimiento. Sí, que hay como una transformación de la forma, más que todo, de hacerlo. Mi abuelito antes hizo sus tecnologías con carta en los 50, en los 60, y según lo que él me contaba a mí, eran cosas supremamente engorrosas, válidas, pero que con los medios que tenemos ahora pues no tienen como esas limitaciones. ¿La tecnología cambia el concepto de educación o solamente cambia el medio por el cual se da la educación? Yo creo que las dos cosas, que es, de hecho, como yo, ¿no? Yo, a ver, salvando siempre las distancias, yo no soy alguien que estudió pedagogía, pero todo esto me permite transmitir lo que yo tengo en mi cabeza. He estudiado por mi cuenta con algunos tallercitos de cómo poder impartir o dar mejor el conocimiento, pero sí se redefinió un poco como quién educa y quién recibe la educación, y aparte pues se amplifica, como se decía ahora, las posibilidades de adquirir conocimientos varios en demasía. Y también cambia el medio, obvio, porque pues hay una trecha grande del aula a la casa. Puede ser hasta conveniente porque personas que tengan esa incapacidad de salir al mundo se pueden sentir seguros desde su casa y lograr estudiar. Tal vez cuando no estaba todo esto era algo como impensable, ¿no? Hoy hemos compartido en este primer capítulo que la educación es transmisión cultural, pero también es creación. Es un concepto histórico que no es fijo, que cambia todo el tiempo. Debe reconocerse la diversidad cognitiva, no todos aprendemos de la misma forma, y se redefine frente a la tecnología. Más que una definición única, es una construcción permanente. Entonces me gustaría que nos dejaras un consejo para aquellas profesoras que no queremos desaparecer en esta nueva era digital. Lo primordial como tal es tener el conocimiento que queremos impartir bien fundamentado. Es un poco obvio, pero debe ser así, que es la materia prima con la que se trabaja, pero en cuestiones de tecnología, pues yo creo que hay que estar a la vanguardia porque los nenes, los jóvenes viven con esto, es de su diario vivir y se manejan tal cual, ¿no? Con mucha naturalidad, y poder intervenir en estos espacios que ellos conocen es fundamental, porque entonces así es como podemos transformar un poco esa forma conservadora de llevar el conocimiento y lograr llegar a más personas. Y esto debería de ser algo no solamente iniciativa del mismo docente, sino también tal vez cuestiones gubernamentales o el sistema educativo que ayude y que también le dé las herramientas al docente para que ejerza de manera eficiente. Si la educación no es un concepto estático, si cambia con la historia, con la cultura, con la tecnología, entonces la pregunta que quiero dejar abierta es: ¿existe realmente una definición universal de educación o cada generación está obligada a reinventarla? Jonathan, gracias por esta conversación, y a quienes nos escuchan, los invito a seguir cuestionando aquello que damos por sentado. Esto fue TAU en línea. Nos escuchamos en el próximo episodio.